El fin de la guerra en Gaza está más cerca que nunca. Israel y Hamás firman una primera fase de un plan de paz que contempla la liberación de todos los rehenes tan pronto como este fin de semana. Escalada en Chicago entre protestas, demandas y acusaciones de represión. El presidente Trump arremete contra el alcalde y el gobernador, mientras que un juez habrá de decidir el futuro de la Guardia Nacional en la ciudad. A pesar de la dura política migratoria de la Casa Blanca, por primera vez en la historia, 1 de cada 5 personas en Estados Unidos es latina, mostrando un crecimiento mayor que otras minorías. Se cumplen 8 días del cierre de gobierno. Nuevamente el Senado no logra un acuerdo y el presidente Trump cambia de opinión sobre el pago de los empleados federales suspendidos. ¿Un cuerpo estelar o un objeto con tecnología extraterrestre? Un cometa que atraviesa el sistema solar despierta especulaciones por su inusual comportamiento. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Mil gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este miércoles, Israel y Hamás firmaron la primera fase de un plan de paz que anticipa la liberación de rehenes y el inicio de la retirada de tropas israelíes de Gaza. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump, quien aseguró que el alto al fuego, y cito, está muy cerca y que el acuerdo busca una paz sólida y duradera. Como parte del acuerdo, Hamás planea liberar a los 20 rehenes que siguen con vida tan pronto como este fin de semana. El gobierno de Netanyahu deberá por su parte liberar a 2.000 prisioneros palestinos. Además, el ejército de Israel se comprometió a replegar la mayor parte de las tropas que se encuentran en Gaza. El acuerdo se concretó en Egipto después de varios días de negociaciones. El presidente Trump dijo que estaba considerando viajar al Medio Oriente en los próximos días. Y seguimos con la tensa situación en Chicago, Illinois, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la ofensiva migratoria de la Casa Blanca y donde el presidente Donald Trump ha desatado una guerra política contra el alcalde Brandon Johnson y el mismo gobernador J.B. Pritzker, sugiriendo que deberían ser encarcelados. Claudia Cisneros se encuentra en la Ciudad de los Vientos con el siguiente reportaje. La tensión sigue en aumento en Chicago, mientras se espera el fallo judicial sobre el despliegue o no de la Guardia Nacional en las calles. El presidente Trump continuó su arremetida contra los líderes políticos demócratas de Chicago e Illinois. En un post en la red social Truth, dijo que ambos, el alcalde Johnson y el gobernador Pritzker, deberían estar en la cárcel, según escribió, por no proteger a los agentes de ICE. Pritzker le respondió: What kind of a country are we living in where the president of the United States is targeting his political opponents? I mean, that is the world that we're living in now. En las últimas horas se espera que más tropas de la Guardia Nacional de Texas continúen llegando a un centro de entrenamiento militar en el norte de Illinois, pese a que el gobernador y el alcalde han demandado a la administración Trump para evitar este despliegue. This is a great country. This is a democracy still, although we have to keep it and we all have to stand up for it. And so we're looking for the courts to do the right thing and we will follow a court order. Mientras tanto, se supo también que ACLU, Illinois y otras organizaciones civiles presentaron una demanda federal acusando al presidente Trump y sus agencias federales de usar fuerza indiscriminada y creciente contra manifestantes pacíficos y miembros de la prensa en Chicago. El presidente Trump continuó defendiendo el actuar de los agentes federales. I've seen the law, and when you have a group of people with the police call off the safety for ICE officials. I've understood that, and I've read it today in numerous journals, that that's illegal. En estas imágenes vemos cómo agentes federales le disparan directamente en la cara al pastor David Black de la First Presbyterian Church de Chicago, quien también se unió a la demanda federal. Lo que se busca es que no se criminalice la protesta aquí en Chicago o en Broadview, que se permita que nuestros derechos civiles, el derecho a la libre expresión y a la protesta continúe y que vamos a seguir peleando y resistiendo aquí en Chicago. El fallo sobre si se desplegarán o no las tropas de la Guardia Nacional aquí en Chicago está a la espera de la respuesta que ha pedido la jueza April Perry al Departamento de Justicia de la administración Trump sobre esta irregular acción en contra de la voluntad de los líderes políticos del estado. El plazo se vence este jueves. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. En otra información, las redadas de ICE ya afectaron un partido amistoso internacional que se iba a disputar en Chicago. Las selecciones de Argentina, actual campeón del mundo, y Puerto Rico tenían programado enfrentarse el próximo lunes en el estadio Soldier Field, pero la sede cambió
por el temor a los operativos de migración. Ahora este partido se jugará en el estadio Chase en Fort Lauderdale. En esa cancha juega la estrella argentina Lionel Messi con el Inter Miami. Y esta tarde el presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas federales serán muy amenazantes contra el movimiento conocido como Antifa, al que recientemente designó como una organización terrorista. En una mesa redonda en la Casa Blanca, acompañado por miembros de su gabinete y varios influencers conservadores, Trump aseguró que también se actuará contra quienes estén financiando este grupo. Under the Trump administration, we're going after Antifa criminals, and all who fund and support their campaigns are in serious trouble, and we have a lot of records already, a lot of surprises, a lot of bad surprises. La administración Trump destacó nuevas medidas para enfrentar amenazas a las fuerzas del orden y reforzar la presencia de la Guardia Nacional en ciudades como Portland, en Oregon. Y calles y negocios vacíos en Los Ángeles, California, llevaron a supervisores del condado a dar el primer paso para declarar una emergencia local. La crisis tiene consecuencias de las redadas migratorias de ICE. Por cierto, ha golpeado con fuerza a comerciantes e inmigrantes que enfrentan pérdida de ventas, empleos y estabilidad financiera. Nuestro reportero Fernando Mejía nos tiene más en el siguiente reportaje. No es un secreto de nadie que la situación que atraviesan miles de comerciantes en el área de Los Ángeles está cada vez más difícil. The Flower District, the Fashion District, and other places, they're vacant. Tenemos calles y negocios cerrados, dijeron los supervisores del condado de Los Ángeles en la reunión, y lo que tenemos que hacer es aprobar que se redacte un documento para declarar el condado un estado de emergencia. Las declaraciones de emergencia tienen que ver con las crisis. En este caso, evidentemente, no tiene que ver con una enfermedad, sino con la agresión que muchos inmigrantes pueden estar expuestos. Declarar una emergencia es pedir ayuda al Estado con esta situación, tomando en cuenta que muchos comercios están cerrando, empleados han perdido su trabajo y los compromisos financieros no los perdona. La noticia hoy fue recibida con optimismo. Entonces, pues un chequecito que nos ayude para pagar los impuestos que estamos, por ejemplo, yo estoy atrasado, pues. Ignacio y su esposa tienen una pizzería con un camión con comida italiana cerca del centro de Los Ángeles. Para poder sobrevivir han tenido que tomar medidas que no querían. La muchacha que me ayudaba, pues le tuvimos que decir que ya no necesitábamos de sus servicios. También se le pedirá al gobernador que declare el condado en emergencia. Los supervisores consideran que esta declaración es una forma de pelear con cuidado, con coordinación y usando todos los recursos legales disponibles, algo que comerciantes agradecen. Si hubiera una ayuda, ¿cómo te caería? Yo creo que estaría agradecido, pero no se tiene que abusar también. Oh, bastante, claro que sí. Nos caería muy bien una ayuda económica. Por el momento, esta votación fue solo para redactar la declaración de emergencia. No se sabe cuándo esta declaración se va a hacer de manera oficial ni cómo el gobernador va a reaccionar ante tal petición. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Un estudio sobre la población latina en el país arrojó cifras realmente históricas para esta comunidad. El estudio fue realizado por la Universidad de California, UCLA, y dice por primera vez en la historia hay 68 millones de latinos en Estados Unidos. Esto implica que 1 de cada 5 personas es de origen latino. Otro dato interesante es que, según la Oficina del Censo, en el año 2024 hubo un incremento anual de 2 millones de personas de esta comunidad, siguiendo con este crecimiento del año 2023 al 2024. La comunidad latina creció un 2.9%, es decir, crecieron casi 6 veces más que otras comunidades. Y en el aspecto laboral, la mano de obra latina registró lo que denominan como una subida interanual del 5.5% en el 2024, es decir, hubo 35.1 millones de trabajadores latinos en este país. Pasamos a otras noticias. El exdirector del FBI, James Comey, compareció hoy en el tribunal. Se declaró inocente de los cargos presentados por el Departamento de Justicia en su contra. Para algunos, Comey es el primer blanco de la campaña de represalias contra los enemigos políticos del presidente Trump. Laura Ortega nos tiene más información en el siguiente reportaje. Se declaró inocente James Comey, exdirector del FBI, quien llegó esta mañana a una corte federal de Alexandria, en el estado de Virginia, para defenderse de las acusaciones del Departamento de Justicia. Afuera, un grupo de manifestantes también llegó con pancartas en contra del gobierno. Fue el abogado de Comey, James Fitzgerald, quien presentó la declaración de no culpabilidad.
Los cargos en su contra son dos. El primero por supuestamente mentir al Congreso sobre si había permitido a alguien hablar anónimamente en el caso de la investigación por interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. El segundo cargo es por obstrucción de un proceso legislativo. Luego de la audiencia de hoy, el inicio del juicio fue programado para el 5 de enero, donde se espera que parte de su defensa consista en demostrar que es acusado de manera injusta por el presidente Trump. Tras ser despedido como director del FBI en el 2017 durante la primera administración de Trump, Comey se convirtió en uno de sus principales críticos, por lo que para algunos refuerza la percepción de que el juicio tendría motivaciones políticas, principalmente por la forma en la que se inició el proceso cuando el Departamento de Justicia admitió una petición del presidente Trump para que procesara a quienes consideraban sus enemigos políticos, algo que el mandatario ya negó anteriormente. About justice or is it about revenge? It's about justice, really. It's not revenge, it's about justice. Los abogados de Comey ya declararon esto como una venganza política y se espera que presenten mociones para que el juicio muera antes de que llegue al jurado. Si llega a ser declarado culpable, enfrenta una sentencia de hasta 5 años en prisión. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Una investigación de 9 meses en el condado de Los Ángeles culminó con el arresto del sospechoso de haber causado el devastador incendio en Palisades el pasado mes de enero. La acusación contra Jonathan Rinder Netsch, de 29 años, a quien ve en pantalla, alega que prendió intencionalmente el fuego el primer día del año. Ahora enfrenta cargos de destrucción de propiedad. Through this extraordinary team effort, investigators determined that the Palisades fire reported on January 7th was caused by an intentionally set fire near a viewpoint along the Temescal Ridge Trail in Topanga State Park on January 1st. El incendio, que comenzó el 7 de enero y fue contenido hasta el día 31, destruyó más de 6.800 casas y estructuras. 12 personas perdieron la vida. Una breve pausa comercial. Regresamos con más información a cierre de edición. Ya están en su país los 6 mexicanos que fueron detenidos por Israel a bordo de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza. Terror en Guanajuato, en México. En plena transmisión en vivo, un paletero fue asesinado a balazos. Ya se cumplen 8 días del cierre parcial de las operaciones del gobierno en este país. Hoy el presidente Trump cambió de opinión sobre el pago retroactivo para empleados federales. We're going to see most of them are going to get back pay, and we're going to try and make sure of that. But some of them are being hurt very badly by the Democrats, and they therefore won't qualify. En días anteriores, la Casa Blanca estaba considerando no pagar los sueldos atrasados de los trabajadores durante la duración del cierre. Trump reiteró que su prioridad es reabrir el país antes de discutir los subsidios de salud. Mientras tanto, el Servicio de Rentas Internas, conocido como el IRS, anunció el despido temporal de más de 34,000 empleados. Y en otro tema, después de una peligrosa travesía, los mexicanos detenidos por Israel en la flotilla rumbo a Gaza aterrizaron hoy en la Ciudad de México. Aunque regresan aliviados a su país, sus pensamientos siguen con el pueblo palestino. Víctor Blázquez estuvo con ellos en el aeropuerto y nos ofrece testimonios sobre los maltratos que sufrieron. Ya están en casa los 6 mexicanos que participaron en la flotilla global Sumud con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, que fueron interceptados por el ejército israelí y llevados a la prisión de máxima seguridad de Quetzal. Al abrirse las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el primer acercamiento fue con sus familiares. Los besos y los abrazos ya no podían esperar más. Arribaron sin equipaje, en sandalias y con la ropa que no se han cambiado en días. Carlos Pérez Osorio relató a las cámaras de Noticias Estrella TV ser víctima de secuestro, incomunicación y tortura durante su detención. Nos abordaron más o menos 8 soldados, tomaron posesión del barco, hicieron que el capitán navegara hasta el puerto de Ashdod unas 15 horas y nos mantuvieron ahí en el rayo del sol y desde ahí empezó el maltrato, ¿no? Pero jamás lograron doblegarnos. En las celdas, por mucho que no nos dieran de comer, que nos maltrataran, ¿no? Que nos aislaran, que nos privaran del sueño, nunca cayó el ánimo. Ella es Sol González. Colgada de su cuello está su única pertenencia de valor, el pasaporte mexicano. Al igual que sus otros 5 compañeros, al salir de prisión, fue trasladada a Jordania para después llegar a Estambul y terminar el viaje en Ciudad de México. Sabemos lo urgente que es poder llegar a Gaza.
sabemos lo que pasa todos los días. Como dijeron mis compañeros, podíamos escuchar los aviones de bombardeo. Los activistas aseguraron haber documentado los malos tratos que provocaron en algunos casos lesiones que requieren tratamientos de ortopedia. Sufrimos maltratos, sí. Fuimos vejados, sí. Nos dejaron sin comer, sí. No nos daban de tomar, sí. No me daban mi medicamento, yo estuve en síndrome de abstinencia, sí. Todo eso sí, pero nada de eso se compara ni la vigésima parte a lo que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas a diario. El gobierno de Israel primero nos atacó vía aérea con drones, con explosivos, primero en Túnez y luego en el Mediterráneo, ya en mar abierto. ¡Palestina vencerá! Y aunque agradecen estar en casa sanos y salvos, siguen abogando por el pueblo palestino. Me siento muy triste con el pueblo palestino, muy apenada porque no llegamos, porque llevaban un mes esperándonos. Y lo que vivimos es importante, pero como se dijo, lo importante es seguir hablando por la humanidad. Los 6 mexicanos que integraban la flotilla global Sumo llegaron hasta el aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo procedente desde Turquía después de estar 6 días presos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En la frontera del Paso, Texas, ocurrió una tragedia. 9 inmigrantes fueron abandonados en un canal de desagüe y uno murió debido a las condiciones ambientales extremas. La patrulla fronteriza informó que los migrantes estuvieron por lo menos 6 horas atrapados en el drenaje. Cuando los encontraron, uno estaba inconsciente, 4 fueron llevados a hospitales para recibir atención médica. Y en Salvatierra, Guanajuato, un paletero fue acribillado mientras transmitía en vivo por Facebook. Las imágenes son fuertes, le recomendamos discreción. No sé si se acuerde, como la gente, pues, que te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, mi amor. El paletero, conocido en la comunidad como Don Nico, estaba reportando sobre el mal estado de la carretera cuando 2 sujetos en motocicletas se dirigieron a él y sin detenerse le dispararon a quemarropa. Don Nico está hospitalizado con 3 impactos de bala. Su estado de salud se reporta como grave. Sigan con nosotros que regresamos con más información a cierre de edición. Un inusual objeto estelar que cruza el espacio ha levantado una ola de teorías y especulaciones. Imágenes y detalles al regresar. Un misterioso objeto estelar detectado cerca de Marte ha encendido la imaginación de científicos y creyentes en vida extraterrestres. La NASA lo llama 3I Atlas, pero algunos astrónomos aseguran que su comportamiento podría revelar tecnología inteligente. Anthony Belchi nos tiene más en el siguiente reportaje. El objeto 3A Atlas fue detectado el pasado 1 de julio en el espacio. La NASA lo catalogó como un cuerpo estelar que cruzó recientemente el sistema solar cerca de Marte. Su origen y características inusuales han despertado todo tipo de especulaciones, desde observaciones astronómicas hasta teorías con fundamento sobre vida extraterrestre. Lo que están detectando algún tipo de comportamiento que se repito, cada 4 horas. Y esto es un claro detonante de tecnología inteligente. Imágenes captadas por telescopios revelan un núcleo difuso con presencia de dióxido de carbono y níquel puro, elementos poco comunes en cometas conocidos. Algunos entusiastas del espacio, como el reconocido astrofísico Avi Loeb, han sugerido que podría tratarse de una nave extraterrestre debido a sus características y la forma de su trayectoria. And I'm encouraging any radio observatories to check whether there is any radio transmission from 3A Atlas. So far we haven't had any reports. Y el debate se ha intensificado en redes sociales, donde se discute si se trata de un fenómeno natural o de un objeto enviado por una civilización avanzada. Una controversia que al mismo tiempo también deja al descubierto la fascinación humana por lo desconocido, mezclando la ciencia con la imaginación, aupando las teorías sobre vida inteligente más allá de la Tierra. Según ellos y la astronomía oficial, son rocas inertes, y para Avi Loeb es una nave extraterrestre, una civilización desconocida y avanzada. Lo que está claro es que este hallazgo abre una ventana única para estudiar el espacio profundo y los límites de nuestro conocimiento, porque aún nos queda mucho por descubrir sobre los misterios que nos rodean. ¿Qué sucede? Que la comunidad astronómica, que está haciendo un espléndido trabajo, brutal, es un pulso aparte de lo que es la narrativa oficial y lo que son las agencias espaciales. Para algunos es un cometa como ningún otro, para otros la prueba de que podríamos no estar solos en el universo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Florida captan los dramáticos momentos cuando es rescatada de un pantano una niña de 5 años con autismo. Come on, Jay. Come here. You got us. Yeah, you got it. Get her stomach. Let go, let go, let go. Come on.
En las imágenes se oye a un oficial corriendo hacia el pantano en el condado de Pasco para ayudar al hermano de la pequeña a sacarla. Luego se escucha a la niña riéndose mientras su hermano le pide que suelte una rama. La oficina del sheriff elogió los esfuerzos del joven para salvar a su hermanita. Y en Brasil, un jaguar se recupera después de que alguien le disparara en el Río Negro, muy cerca de la ciudad de Manaus. El majestuoso animal de 58 kilos fue rescatado al ser visto por pasajeros en un bote tratando de cruzar el río, notoriamente débil y desorientado. Estaba gravemente herido, con dientes rotos y más de 30 fragmentos en la cara, cabeza y cuello por el tiro que habría recibido. Veterinarios aseguran que se va a salvar y será regresado muy pronto a su hábitat. Por su sintonía, muchísimas gracias. Los esperamos mañana, Dios mediante, en su Noticiero Nacional Cierre Edición. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.